Bienvenidos al programa número 94 de Abrazándonos. Aprende a amarte y a valorarte. Aquí desde RSC Radio Internacional. Muy buenas tardes o buenos días o buenas noches, dependiendo de donde me estéis escuchando. Aquí estamos un jueves más. ¿Qué tal os ha ido la semana pasada con el tema de los bloqueos energéticos? Gran tema, la verdad. Bueno, pues esta semana vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona y que creo que es un pilar muy importante, o por lo menos para mí. Para mí es un pilar muy importante y es el amor propio. Y quiero empezar lanzando estas preguntas, que las voy a contestar yo. Ya me encantaría el poderos ver. Buah, eso de verdad que me gustaría el poderos hacer alguno de vosotros alguna entrevista allí directamente en Madrid, Argentina. Bueno, todo se andará, todo se andará. Bueno, aquí os voy a lanzar la primera pregunta para que la reflexionéis. ¿Cómo te hablas cuando te equivocas? Yo os puedo comentar que hará hace muchos años. Antes yo creo de ser terapeuta, cuando me equivocaba, pues no me hablaba bien, porque siempre he sido muy exigente conmigo, muy perfeccionista, y entonces hasta que descubrí que no pasa nada porque te equivoques. El error también es un aprendizaje. Entonces, cuando yo me he ido trabajando después de realizar mi sueño, mi misión de ser terapeuta y acompañar a las personas a cambiar su vida, pues intento hablarme ya mejor. Lógicamente hay veces que también te pilla un poquito de bajón, pues como todo el mundo. Nadie es perfecto, ni yo tampoco, pero siempre intento que mi diálogo interno siempre sea positivo. Y os aconsejo que es fundamental que os habléis bien, que no os procrastinéis, porque todo parte de lo que os decís. Entonces, si sois personas que yo he pasado por ello y que no hay problema, pero se puede solucionar. Si sois personas que estáis todo el día con el látigo, hablándoos mal, empezar a ir cambiando poquito a poquito. Si os viene un pensamiento negativo, ¿cómo sería si lo transformáis a positivo? Aunque realmente a lo mejor por dentro no lo sintáis. Pero ir haciendo esos pasos pequeños. Yo en uno de los programas, creo que es el primero que estuve hablando de los 6 pilares de la autoestima, muy importante, y quien no lo haya visto, de verdad que lo aconsejo, está en Spotify, es el programa número 1, además para mí es muy especial ese programa, que os aconsejo que lo escuchéis y os hablo de los 6 pilares. Y entre ellos comentaba lo del diálogo interno. Entonces, empezar hablándoos bien, y uno de los ejercicios que yo siempre he dicho y en ese programa comentaba era el del espejo. Yo muchas veces lo hago. Cuando me levanto yo tengo un espejo también en la habitación y cuando me levanto yo me miro, digo, hoy va a ser un gran día, Ima. Y creo que de verdad que el empezar así te cambia por completo tu día. ¿De acuerdo? Así que, o cuando estéis lavando los dientes, o cuando salgáis de la ducha, deciros un par de palabras a vosotros y vosotras. La segunda pregunta que os lanzo con respecto a este gran tema de enamórate de ti y del amor propio es: ¿te eliges o te abandonas? Yo os puedo decir un sí rotundo: me elijo, ahora y siempre. Otra pregunta que os lanzo
¿te quedas donde te duele por miedo a estar solo? Potente la pregunta, ¿verdad? Bueno, ahí os puedo decir sinceramente es que intento no quedarme en el miedo por estar sola, aunque a veces en ciertas circunstancias, cuando sientes ese dolor interno y no sabes a lo mejor cómo salir, pues te viene el miedo y entonces es cuando a lo mejor te bloquea o te paraliza. Pero yo os puedo comentar al día de hoy que ya lo identifico, pongo remedio, porque lo más bonito de uno es poder estar contigo. Yo me quedé con una frase de una gran maestra que me impactó muchísimo. En las preguntas finales, una persona le dijo, ¿por qué las personas tienen miedo a la soledad? ¿Queréis saber la contestación que dio esta gran mujer y maestra? Dijo, esas personas que tienen miedo a la soledad es porque huyen de estar con ellas mismas. No quieren estar con ellas. Me impactó la respuesta y la tengo muy grabada porque no tenemos que huir. Nosotros somos luces y sombras, no somos perfectos e imperfectos. Pero esa es nuestra historia. Eres luz, eres sombra. Y lo más importante es que mejor que tú no te conoce nadie. Entonces, ¿de verdad que queréis huir por ese miedo a estar solos? Si la mejor persona eres tú. Darle una vuelta. Porque es para reflexionar en esta gran pregunta. Así que yo, a raíz de ahí y de lo que me he trabajado, pues tengo mis momentos que me gusta estar conmigo, a solas. Hasta yo os recomendaría, una de las cosas que os recomiendo y que yo lo he hecho yo, todo lo que os digo es porque lo he hecho yo antes, ¿eh? Es que hagáis un viaje, aunque solo sea una noche. Iros una noche a algún sitio, aunque sea cerca de vuestra ciudad, y pasar una noche con vosotros y vosotras. Yo os voy a decir una experiencia. Estuve en Granada 4 días, iba a ir con una amiga a 2 conciertos, pero bueno, no pudo venir por razones personales. Y yo me fui sola 4 días a Granada. Me encanta Granada porque es la ciudad donde nació mi padre y la tengo un cariño especial. Pues os puedo decir que fueron los 4 días más hermosos, que me regalé 2 conciertos. Estuve yo sola en uno de los conciertos que estaba a las afueras de Granada. No sabía cómo ir, pero dije, sé que todo vendrá y me pondrá la persona adecuada para llevarme. Pues la verdad es que agradezco a ese taxista que me llevó a las afueras y me recogió porque no podían los taxistas recogerme desde las afueras de Granada para traerme de nuevo a Granada. Y se lo agradecí de todo corazón. Pero lo más impactante que os puedo decir es que cuando entré en la sala a ver a Andrés Suárez, nunca se me olvidará, no había nadie. No os podéis imaginar la sensación de entrar y yo decir, Inma, elige dónde te quieres poner. Tienes todo para ti. ¿Sabéis esa sensación? Bueno, de verdad, maravillosa. Bueno, me puse en el escenario, pegado al cantante. Luego los demás días estuve en el parque, estuve en la Alhambra. Os puedo decir, de verdad, fue increíble. Increíble
el estar conmigo. Así que yo no digo que a lo mejor estéis 4 días, porque a lo mejor es mucho, pero dedicaros un día, ir a desayunar, escuchar el sonido de los pájaros, ver las caras de las personas, estar ahí en esa terraza o dentro de la cafetería o ese paseo notando el contacto con la tierra o celebrando esa comida y esa cena contigo. Qué mejor que contigo. Que también está muy bien el celebrarlo con tu pareja, con tu familia, por supuesto. Pero os lo aconsejo. A mí me cambió totalmente. Y tengo como esa fecha grabada, el 23 de noviembre. Y yo cuando llega esa fecha, intento el estar ese día conmigo. Bueno, ya me lo diréis. Si realmente lo experimentáis, me gustaría que me escribieseis en @inmaortizsaracho, que ese es mi Instagram, o si no, un WhatsApp más 34 619 18 96 76. De verdad que me encantaría escucharos y que me lo dijerais. Quiero comentaros que muchas veces las personas piensan que el amarnos a nosotros mismos, el darnos prioridad, es ser egoístas. Y no, es darnos el valor que nos pertenece. Que porque te des esa prioridad a ti, amarte a ti, eso no quiere decir que no ames a los tuyos, a los que tienes a tu alrededor. No, para a ti también son importantes esas personas, pero nunca olvidándote de ti. Así que, persona que os diga que qué egoísta eres, no lo sois. Hay muchos mitos de qué no es el amor propio. Es no subir fotos con frases bonitas, no es yo soy así y punto, no es aislarte. Realmente lo que digo, lo que es el amor, es amarte con tus luces y tus sombras. ¿Por qué nos cuesta tanto amarnos? Muchas personas no quieren amor, lo que quieren es aprobación. Desde pequeños aprendimos que si me porto bien, me van a querer. Que si no molesto, me van a aceptar más. Que si saco buenas notas, entonces soy una persona que valgo. Si estoy complaciendo a mis padres, entonces me hacen mucho más caso. Entonces el cerebro aprende algo peligroso, que es que mi valor depende de cómo me miran los demás. Porque de adulto ahora necesitamos que nos contesten rápido. Nos afecta más un rechazo que 10 muestras de cariño. Nos cuesta decir no por miedo a que se enfaden y que nos rechacen. De aquí os voy a dejar esta frase potente para que la podáis reflexionar. Cuando tu autoestima depende del exterior, vives en permanente evaluación. Muchas personas crecieron en entornos donde no se podía hablar de emociones ni mostrarlas. Crecieron también en entornos donde había críticas constantes, donde había frialdad, había exigencia, había ausencia. Entonces el niño interior aprende, no molestes, no sientas demasiado, no seas débil, hazte fuerte. Pero hacerte fuerte muchas veces significó desconectarte. Podéis decir que
Nos enseñaron a ser responsables, productivos, fuertes, pero en muchas familias, en otras no, por supuesto, no nos enseñaron a tratarnos con ternura. Y sin ternura interna no hay amor propio. ¿Sabéis por qué normalizamos el abandono emocional? Cuando un niño siente que no lo escuchan, que no lo validan, que no lo miran, que no lo priorizan, os puedo decir que aprende a abandonarse antes de que lo abandonen. Eso, en la adultez, se ve así. Te quedas donde no te tratan bien. Aguantas más de lo que deberías. Te adaptas para no perder. Te callas lo que sientes. Os puedo decir que el abandono más doloroso no es el que te hacen, es el que te haces tú cuando no te eliges. Otra de las veces, el amor lo asociamos con sacrificio. Muchas personas crecieron viendo cómo sus madres, que lo daban todo y se olvidaban de sí mismas, o padres que trabajaban sin descanso y nunca estaban en casa, nunca descansaban, o relaciones donde amar era aguantar. Entonces, en muchas ocasiones, amar era igual a sacrificarse. Y si me elegía a mí, me sentía egoísta. Y entonces yo aquí os diría, si sentís eso, que os digáis de que si cuando te priorizas sientes culpa, no es falta de amor propio, es un aprendizaje antiguo. Otro de los puntos también dentro del amor propio es que tenemos miedo al estar solos. Muchas personas no se eligen porque prefieren una relación mediocre a la soledad. Prefieren migajas a sentirse vacíos. Prefieren compañía a dignidad. Pero aquí os puedo decir que el problema no es la soledad. Es el miedo a encontrarse con uno mismo, lo que os decía antes de esta mujer. Y para acabar este programa, porque seguiremos hablando del amor propio la semana que viene, yo os diría que a veces no nos amamos porque no sabemos estar con nosotros y hasta que no aprendes a sostenerte, a cuidarte, a estar contigo, a tener una relación de cuidado y no intentar huir de ti. Es el momento que empecéis a escucharos, a respetaros, a amaros. Pero la buena noticia es que el amor propio no es un rasgo de personalidad, es una práctica y se puede aprender. La semana que viene os diré esos tips para que podáis cada día amaros un poco más. De aquí me despido con todo mi amor. Una semana más en el programa Abrazándonos, Aprende a amarte y a valorarte. Que todo ese amor lo vayas descubriendo cada día, porque la mejor persona eres tú.